Bueno, Profe, nosotros decíamos, dígame, antes de empezar, Valesca me pidió por favor si la podía justificar que tenía clases de su hija. Entonces, para clases de que ballet. Dijo recién Emanuel algo que tenemos que tocar tangencialmente. Hablamos nosotros que estábamos por iniciar el análisis de lo que decía relación con la interpretación de los contratos. Y señalamos que en la interpretación de esto se tiene que grabar, se tiene que grabar. ¿se está grabando, Permiso a los profe? pegadores. ¿Está grabando ya? Sí, profe. Bien. Entonces, en esas circunstancias, estamos nosotros diciendo que ustedes estudiaron, cuando partieron con la teoría de la ley, la interpretación de la ley. Y en la interpretación de la ley se quedaron con algunos conceptos básicos que es bueno que no olviden, sino que incluso repasemos, en el sentido de decir que la ley se interpretaba cuando el sentido no era claro, porque el artículo 19 decía, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero a continuación ya nos agregaba que bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Luego nos íbamos a un elemento que es el gramatical, cuando se nos hablaba del entendimiento de las palabras de la ley. El artículo 20 decía, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, ¿cierto? De manera tal de que nosotros las palabras las entendemos de la manera que coloquialmente las usamos, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a estas su significado legal. Y eso es lo que yo predico como pastor en el desierto, con que ustedes se aprendan las definiciones de palabras de uso frecuente, porque allí el legislador nos está diciendo cómo hay que entender las palabras. Y si para nosotros en condiciones normales, cuando decimos adulto, entendemos a un mayor de edad, en cuanto hablamos de adulto conforme el artículo 26, adulto es el que ha dejado de ser impúber. ¿Y quién es infante? El infante o niño es todo el que no ha cumplido 7 años. Hombre o mujer, no ha cumplido 7 años, ese es un infante. Esa distinción tiene importancia respecto de la responsabilidad civil. Impúber el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12. Mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. De manera que allí nosotros teníamos esta definición de palabras que dicen relación con la capacidad. Si nosotros sabemos este artículo, nosotros sabemos quiénes pueden llevar a cabo actos solos, sin necesidad de contar con alguien que les asista. Un niño de 15 años, que es menor adulto, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque dejó de ser impúber, es cierto, pero ¿ya es mayor de edad? No, es menor de edad porque es menor de 18. Y en ese caso lo llamamos entonces menor adulto. Y este menor adulto, ¿cómo actúa en la vida jurídica? Actúa asistido por su representante legal o representado por ese representante legal, que puede ser su padre, su madre, su tutor, su curador o el adoptante. Lo dice el artículo 43. Son representantes legales de una persona
el padre o la madre, el adoptante y su tutor o curador. Yo les agregaba que tutor tienen los impúberes y que curador tienen los los menores adultos, y también los otros incapaces como los dementes y el disipador que está sujeto a tal por prodigalidad. Entonces, sentido de las palabras definido en la propia ley, nos quedamos con lo que dice la ley. Pero además, el artículo 21 agregaba las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en un sentido distinto. Esa hornacina debería estar 2 metros más arriba del lugar donde está. ¿Quién lo dice? El arquitecto que está a mi lado. Y por consiguiente el constructor entiende claramente, la hornacina es ese espacio excavado en la muralla que suele servir en el caso de las iglesias medievales para que allí se instale una figura generalmente de algún santo. Para poder ser santo tenían que estar bien elevados, porque si estaban más abajo el pecado los podía corroer, don Matías. El pecado. ¿Conoce usted el pecado, doña Carolina? Sí, profesor. ¿Qué pecado conoce? A ver, cuénteme. ¿Se ríe la Carolina con el pecado? Si el pecado es cosa seria, ya vimos que a Miguel Quesada el pecado se lo lleva al infierno. ¿Qué pecado conoce usted, Carolina? Pucha, varios, carnal. Uno solo. El carnal. Un pecado carnal, pero no me dice cuál. No desear la mujer de tu prójimo, decía el mandamiento antiguo, pero eso ya es antiguo, es antiquísimo, porque ahora se puede desear a la mujer de tu prójimo o a tu prójimo. Tanto así que ese mandamiento cambió de su redacción. Es no ejecutar acciones impuras, no llevar a cabo acciones impuras. Allí está el antiguo no fornicar, pues, don Miguel. Eso. Ahora, me interesa, eso sí, insistir en un concepto que ustedes no sé si en alguna ocasión anteriormente ya se los he dicho, y que es la concupiscencia. Concupiscencia, Miguel. Piscencia, concupiscencia, con C. Es el apetito desordenado de placeres deshonestos. Mire qué maravillosa definición. Apetito desordenado de placeres deshonestos. ¿Qué es lo que viene a ser la gula? El apetito desordenado de los placeres de la comida, ¿cierto? ¿Qué viene a ser la lujuria, Matías? El apetito desordenado de los placeres de la carne. No estamos hablando de la gula, estamos hablando de los carnales que dijo Carolina. Entonces, este concepto de concupiscencia es interesante que no lo olviden. Forma parte de aquellas conductas ya olvidadas. Nadie lo dice, nadie lo usa. Incluso si uno lo dice, mire, su conducta concupisciente, lo miran como diciendo, ¿de qué estará hablando este caballero? Estoy hablando de aquello, del apetito desordenado de placeres deshonestos, que el código va mencionando en muchas partes ese tipo de conducta, la vida licenciosa, decíamos el otro día. Bueno, entonces, digo yo que el artículo 20 dice que las palabras técnicas se toman en el sentido que les dan los que profesan la misma ciencia o arte. El dintel, el zócalo, la hornacina, las gárgolas, etcétera, etcétera, son expresiones de arquitectos. Y allí tenemos entonces otras definiciones. Lo mismo ocurrirá con las expresiones de los flebotomianos, Miguel. ¿Usted ha ido al flebotomiano? No, ¿Qué profe, diablo me está? desconozco. Sí, ha ido. El dentista es el flebotomiano.
que corresponde al antiguo sangrador, que era el que hacía sangrar y que sacaba los dientes. Sí, Y que sangradores. antiguamente, sangradores, el flebotomiano, antiguamente esos dentistas, uno los veía, estoy hablando de la Edad Media, en que uno los veía en las calles, ¿cierto?, atendiendo con su sillita, y ahí al que llegaba con el dolor porque le dolía un diente o una muela, ellos mismos se lo sacaban con unos alicates que dejaban mucho de ser los que existen hoy día. Hoy día bastaría un alicate de los que usan en la casa para que uno pudiera sacarlo con cierta seguridad. Pero estas herramientas del pasado se podrán imaginar ustedes cómo eran. Hace unos 10 años, a ver, estamos en el año 2020, no, hace unos 25 años, mi mujer y yo anduvimos en Marruecos. Marruecos tiene una gran ciudad que es Marrakech, en la que existe un gran mercado, una medina enorme en que hay todo tipo, es como cualesquiera de las ferias nuestras, pero multiplicada por 100. De manera de que en ellas existe de todo. Y ahí me tocó ver lo que yo había escuchado de la Edad Media, porque ahí estaba poco menos que el flebotomiano que ofrecía sacar los dientes y tenía al lado de él a un tamborilero, que yo pensé que formaba parte de un acto artístico, y mentira. El pajarraco aquel estaba para tocar el tambor y así no se escucharan los gritos que daba el que le estaban sacando el molar. Entonces, ustedes se podrán imaginar que en muchas partes del mundo todavía persisten estas conductas que son terribles, pero en fin, definición de palabras de uso frecuente, estamos en las palabras. Sentido claro, nada de palabras. La ley las define la misma ciencia o arte que las usa. Y luego nos vamos al contexto histórico. Si yo el sentido oscuro de la norma no lo puedo desentrañar con sus solas palabras, tendré que ir a buscar en el origen, en la discusión en las cámaras de diputados y de senadores, en el mensaje, en la moción, lo que promovieron aquellos que pretendían dictar esa ley para verificar cuál era su objetivo. Ahora bien, la norma debe ser lo suficientemente lógica para que la entendamos. Tiene que tener una secuencia en que el sentido común sea el que prime y la norma será entonces interpretada dentro de su logicidad. Pero además tenemos que interpretarla dentro de lo que es su complejo y el lugar donde se ubica. Y eso es lo que nosotros mencionamos como el contexto, ¿cierto? En el sentido de decir en el 22 que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Estamos hablando del elemento sistemático. La norma está dentro de un determinado libro, en un determinado párrafo, y ella entonces, que me comprende 2 o 3 oraciones, hay que incluirla dentro de esa regla genérica. Y además, el elemento teleológico que busca el objetivo más allá de las propias palabras que la norma tiene. Dijimos a su vez, y ustedes lo vieron a propósito de derecho constitucional, que la norma constitucional no se interpretaba igual que la normativa legal, que en la norma constitucional había que ir a los objetivos perseguidos por los constituyentes para ir a buscar su efecto y su destino, y que eso se llamaba el elemento teleológico. Ese es el que mayor valor tiene dentro de los objetivos que la norma constitucional persigue. Estudiaron tratados internacionales y a propósito de los tratados internacionales dijeron también, señor, aquí nosotros tenemos una manera distinta de interpretarlos de aquello que dice la ley. Aquí nosotros tenemos un tratado
que se refiere a la interpretación de los tratados, que es la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados de 1969, y en que me dicen que yo debo hacer prevalecer la norma contenida en el tratado antes que la normativa que corresponda a el derecho interno. La norma que yo estoy asumiendo que voy a cumplir con la ratificación de este tratado debe prevalecer sobre la normativa interna. De manera que ahí tenemos otra forma distinta de interpretar. Prevalece la norma exterior, prevalece la buena fe, prevalece el contexto en el cual el tratado se firmó. Luego nosotros tenemos los contratos. Y aquí estamos en el tema de los contratos, verificando cómo hacemos con ellos para la interpretación correspondiente. ¿Qué decíamos que era interpretar? Era determinar el sentido y alcance de las estipulaciones. ¿Quiénes son los que redactan el contrato? Las partes, normalmente, ¿cierto? Las partes son las que los redactan, a diferencia de la norma legal, que la redactan, ¿cierto?, entendidos en el tema, generalmente abogados, parlamentarios, asesores que llevan el conocimiento de ese tipo de materias. Ahora bien, ¿cuándo se interpreta un contrato? Se interpreta generalmente en tres hipótesis. En primer lugar, cuando sus términos son oscuros o ambiguos. Lo normal es que sean ambiguos. Los redactores son gente común, son gente vulgar. Un contrato entre campesinos, no le pidamos que digan palabras bonitas o de gran significado. No, van a decir lo que ellos quieren. En segundo lugar, la otra hipótesis de interpretación del contrato se da cuando, siendo claros sus términos, no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes que aparece manifiesta. Hemos dicho ya, y repitámoslo para que ustedes lo recuerden con mayor énfasis, que en derecho las cosas son lo que son, Mayra, y no lo que las partes quieran decir que ellas son. Si usted me dice, yo quiero celebrar con usted un contrato de compraventa, y lo primero que vamos escribiendo es describiendo la cosa, que va a ser el objeto de la cosa. Pero a continuación, usted me dice, redacte ahí y diga que Mayra dona a Manuel el objeto individualizado en la cláusula primera. ¿Qué nombre le pusimos al contrato? Le pusimos compraventa. Oiga, Mayra, ¿pero usted está segura de lo que está haciendo? Porque mire usted me habló de compraventa, incluso hablamos de un precio que yo le iba a pagar a usted. Sí, profe, sí estoy de acuerdo, pero he cambiado de opinión. Yo creo que no tiene sentido que yo le ande cobrando a usted por esta especie que es una cosa vieja, que a mí no me presta utilidad, que a mí me sobra y que a usted le interesa. Yo creo que es mejor que yo se la regale. Si yo se la regalo, incluso usted puede que sea misericordioso y generoso conmigo. Recuerde usted que vamos a tener pruebas más adelante, que vamos a tener examen, que yo voy a andar peleando por mi exhibición. Y si este regalo influye en parte en su ánimo generoso, yo me sentiría feliz. Mayra, no sea así. Yo no me vendo por tan pocas cosas. Ya. Entonces, pero a lo que voy, estamos diciendo que el contrato es compraventa y lo que está haciendo Mayra es dármelo, donármelo. Entonces, insisto, las cosas son lo que son y no lo que las partes digan. Entonces, también allí se tiene que interpretar. Y cuando relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca del alcance particular de alguna o algunas de ellas. Esas son las tres situaciones en las cuales nosotros podemos hablar de interpretación de los contratos. ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia a propósito de esto? La jurisprudencia ha dicho que la interpretación
de las cláusulas de un contrato y la determinación de la intención que movió a las partes a celebrarlo es una cuestión de hecho. Atención, ustedes ya tienen claro, o deberían tenerlo, que las cuestiones de hecho normalmente se tienen que probar. Respecto de ellas vamos a traer testigos, peritos, el juez va a ir al lugar a inspeccionar, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de cuestiones de derecho, solamente esa se la dejamos al mismo juez o a los abogados. Ellos serán los que digan, la norma a aplicar será esta, y en esas circunstancias, de esa forma de entender esa regulación normativa, surgirá la sentencia. Los jueces en la interpretación de las cláusulas del contrato deben deducirla del mérito de la propia convención, de los antecedentes reunidos en el proceso y de la ley. Por lo tanto, tratándose de una cuestión de hecho, esta forma de interpretar los contratos, que insisto es una cuestión de hecho, no va a poder ser objeto del Tribunal de Casación. Recuerdan ustedes que el Tribunal de Casación conoce de cuestiones que dicen relación con el derecho cuando estamos hablando de la casación en el fondo. El profesor Jorge López Santamaría afirma que el legislador no cumple su misión dando consejos, que las normas de interpretación tienen carácter imperativo, cuya inobservancia por parte del juez puede ser impugnada por la casación. La mayoría de los autores contemporáneos y la jurisprudencia siguen la misma línea. Y estamos llegando al tiempo en el cual se agota nuestro tiempo de Zoom y por consiguiente debemos llegar hasta aquí para que en un rato más nos conectemos al nuevo Zoom si es posible, porque tenemos dificultades también de conexión de Zoom. Así que esperemos que nuestro asesor cibernético, don Emanuel, nos logre conectar en unos segundos más, en unos minutos más. En todo Profesor, caso, madame, ¿sigue la regla de los 10 minutos o volvemos enseguida? esperemos que así sea, porque si el tiempo de reanudación, la tecnología no lo entrega, estamos medio sonados. En principio 10 minutos, son las 15:40 a las 15:50. Nos vemos. Chau. Chao. No, profe.